kilómetros, ¿no? Por lo menos a 8 horas de viaje. Es lo que ha hecho Diego Domínguez para llegar a Buenos Aires y allí en esta cobertura, que ya esta mañana, por supuesto, ha hecho, lo vamos a saludar. Un placer verte nuevamente, Diego, y bueno, compartir algún momento, ya que esta mañana no nos vimos. ¿Cómo anda? ¿Cómo andás, Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo están, Hernán, Rubén? Buen mediodía para ustedes. Aquí estamos nosotros desde la capital federal saludándolos en este viaje relámpago que hemos hecho, agradeciendo la invitación de Atilra, que bueno, ha participado en esta efeméride importante, como decíamos esta mañana, el Día de la Industria. Bueno, los gremios que tienen trabajadores justamente dentro de las industrias han querido hacer esta conferencia de prensa, esta reunión aquí en la capital federal para actualizar y ver la realidad de sus empleados justamente dentro de la industria en esta fecha tan importante. Bueno, como vimos, un amplio espectro de dirigentes sindicales, de medios de comunicación que estuvieron en la cobertura y bueno, aquí compartíamos a la mañana un fragmento, una parte de lo que decía Ponce, ¿no? Quien es el secretario general de Atilra, pero bueno, cada uno expresó su postura, ¿no? Así es, sí, bueno, todavía está en marcha esta conferencia con los diferentes disertantes. Ya estuvo hablando, como decías, Etín Ponce, quien, bueno, representa a Tilra, muy conocido por nosotros allí en la zona. También la gente que representa al calzado, a la logística, a la minería. Son diferentes gremios que bueno, se ven afectados por la realidad de las industrias, en un discurso y en un relato muy cercano justamente a los propios industriales, sin ánimo de pretender ir contra las industrias, sino los trabajadores ofreciéndose para estar codo a codo porque saben de la realidad justamente del sector industrial, que por allí algunos no la están pasando muy bien, y sin duda que el primer fusible podrían ser los trabajadores quienes sufran, ¿no?, esta realidad actual de la Argentina. Entonces, ofrecerse los propios trabajadores, los sindicatos, como solución, y trabajar codo a codo con los empresarios y dueños de industrias. Claro, e incluso, bueno, también en algún fragmento de lo que transmitía, Diego, pude ver que se brindaron datos de un trabajo que viene haciendo del 2023, datos estadísticos, ¿no? Hablando también, por supuesto, de, en algún momento, de la actual gestión del gobierno nacional y la situación también, ¿no? Así es, bueno, CECIRA es el sindicato, la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina. Viene trabajando con un hombre muy conocido, Hernán, Rubén, recordarán a Julián Domínguez, quien Sí, estuvo en el gobierno nacional en épocas de de Cristina. los Kirchner, exactamente, quien alguna vez visitó nuestra región. Bueno, está trabajando aquí en esta confederación de sindicatos, y han presentado documentos que tienen que ver con estas estadísticas y relevamientos que ellos fueron haciendo en todo este tiempo, junto con otro conocido que es Hernán Letcher, que bueno, arrojan esto, ¿no? La preocupación, según sus estadísticas, hay 2.000 despidos aproximadamente en el sector industrial por mes en la actualidad, y bueno, son números que van en alza y muy preocupantes. Bueno, sumado a esto también se ha tocado el tema de las importaciones, que hace que se pierda mucha calidad, quizás al abrir la importación se resiente, ¿no?, la industria nacional. Bueno, este congreso que se va a extender un poco más todavía en las primeras horas de la tarde, ¿no es cierto, Diego? Sí, sí, estamos aguardando nosotros. Bueno, en un ratito volvemos allí a la sala, al auditorio, pero quizás lo más esperado será la palabra de Ricardo Piñatelli, quien es el secretario general del ESMATA. Y bueno, también va a estar dando su conclusión, y quizás allí también una palabra fuerte, ¿no? Recordemos, el ESMATA reuniendo a los trabajadores del sector automotriz, otro
otro sindicato y otra industria también que está sintiendo la actualidad. Bien. Bueno, Diego, ¿anoche ya tuvieron alguna actividad, alguna previa a lo que fue esta reunión? No, sí, simplemente, bueno, hemos llegado un poco antes del horario de cena y, bueno, agradecemos a TILRA aquí en Buenos Aires, nos han recibido muy bien, ya tenía la cena preparada para nosotros, para muchos colegas también que vinimos, bueno, con Fabián Amarante de Brinkmann y otros colegas que se llegaron desde Sunchales, Tapurales, todos de nuestra zona, ¿no? Invitados por el gremio de TILRA, y aquí nos encontramos también con otros medios de la capital federal y del resto del país, en una actividad que lo decían. Ahí se nos fue el contacto. Bueno, ahí estamos viendo imágenes incluso de esta reunión, ¿no? Que se estaba llevando a cabo, que se sigue llevando a cabo y que, bueno, decía Diego, la palabra más esperada, ¿no? Pero bueno, a ver, volvemos al contacto. Sí, Diego, se te cortó. Sí, decíamos que, bueno, desde el 2023 viene trabajando este sindicato de esta Confederación de Sindicatos Industriales, Sí. y es la primera vez que se abre a la prensa, era la idea, ¿no? Abrirlo a la prensa a nivel nacional. Y bueno, es por eso que ven allí abarrotadas los alrededores de las mesas del auditorio donde se está desarrollando esta conferencia de prensa. Oh, Bueno, perfecto. bueno, nos quedaba un fragmento, emitías la palabra esta mañana en Todos Sí, Arriba de el secretario general de ATILRA y nos queda todavía un fragmento para compartir, ¿no? sí, compartimos algo más de las conclusiones y el panorama que pinta Héctor Ponce desde la mirada de los empleados lácteos. Bien, te dejamos seguir Dale. con el trabajo. Gracias, Diego. Excelente Gracias. cobertura. Volvemos mañana. Igualmente por ustedes. Hasta Chao. mañana. Para ejemplo, basta un voto en Noruega, es de acuerdo el IDH, el Índice de Desarrollo Humano que desarrolla hace más de 30 años la Organización de Naciones Unidas, la segunda nación que tiene el IDH más alto del mundo y es el tercero en distribución per cápita. Ahora, ¿no interviene el gobierno de Noruega en lo que es todo el andamiaje empresarial e industrial? Es dueño de el petróleo, del gas natural, agua dulce, marisquería, industria maderera. El estudio en todos sus niveles es gratuito. La televisión abierta es únicamente desde el Estado, no permitiéndosele a ningún privado estar precisamente en ese lugar. Es per cápita es el primer país del mundo, sacando a Oriente Medio, que tiene mayor cantidad de petróleo y gas natural. Y es dueño de los trenes, es dueño de todos los ferrocarriles de Noruega. Entonces siempre hay un concepto que es equivocado y que nos quieren hacer creer que los gobiernos no participan. No participan en gobiernos como el nuestro, que no se quiere realmente generar una valla de protección hacia las empresas, hacia la industria y consecuentemente también hacia las y los trabajadores. Y también esto es cierto porque nosotros también debemos decirlo, debemos esbozarlo en voz alta. Cuando peleamos por los derechos de los trabajadores no estamos en contra de las empresas, no estamos en contra de la industria. De ninguna manera. Somos los que de alguna manera defendemos a la industria más que los propios industriales. Porque nosotros, lo habíamos dicho vez pasada, puede que nos quedemos sin trabajo, pero si seguimos así los empresarios se van a quedar sin sus empresas. Y esto que estamos viviendo ahora, ya hace mucho tiempo que viene ocurriendo. Yo vez pasada le decía a los compañeros de la CECIEL, y ya para terminar me voy a permitir decirle lo que en algún momento Carlos Pellegrini fue presidente de la Nación, sucediendo a Juárez Selman, pero antes fue diputado por la provincia de Buenos Aires, y en el Congreso, en 1875, expresaba lo siguiente, y Carlos Pellegrini no era peronista precisamente, ¿no? Por lo menos no se iba, si estaría en este momento no sería peronista, pero es importante lo que decía en aquel momento en el Congreso de la Nación. Decía lo siguiente refiriéndose al libre intercambio comercial. Expresaba: el libre cambio mata a la industria naciente. Los que han defendido ciegamente teorías sostenidas en otras partes
no se han apercibido que apoyaban intereses contrarios a los suyos. Cuando esta cuestión se discutía en el Parlamento inglés, uno de los ilustrados defensores del libre cambio decía que él quería hacer de la Inglaterra la fábrica del mundo y de la América la granja de la Inglaterra. Y decía una gran verdad, que en gran parte se ha realizado porque en efecto nosotros somos y seremos por mucho tiempo, si no ponemos remedio al mal, la granja de las grandes naciones manufactureras. Yo pregunto, señor presidente, ¿qué produce hoy la provincia de Buenos Aires, la primera provincia de la República? Triste es decirlo, solo produce pasto y toda su riqueza está pendiente de las nubes. El año que ellas nieguen riego a nuestros campos, toda nuestra riqueza habrá desaparecido. Es necesario que en la República se trabaje y se produzca algo más que pasto. Esto es lo que de alguna manera nosotros tenemos que tener en cuenta. En la medida en que no trabajemos para tener una industria fuerte, vamos a seguir refiriéndonos lo mismo que Pellegrini decía en 1875. Muchas gracias. Héctor Ponce, un fragmento esta mañana y otro, bueno, ya hizo su alocución, por supuesto, en esta mesa, el titular, vamos a decir, del gremio Atilra, ¿no? El secretario general de Atilra, ha hecho su alocución en la mesa, y bueno, faltan todavía otros discursos. Esto aproximadamente se va a extender hasta las 15 horas, más o menos. Arrancó 10 de la mañana y se extiende hasta las 15 horas.